Hola, estamos felices de llegar a sus hogares por este medio. Esperamos que sea una bendición para su vida. No queremos abrir la palabra de Dios sin antes pedir la bendición y la compañía del Espíritu Santo. Los invito a hacer una oración. Gracias, Señor, porque nos das libertad de abrir tu santa palabra, porque podemos estudiarla, Señor, y creemos por fe que tú estarás con nosotros. Bendícenos y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el último libro de las Sagradas Escrituras, el libro que fue revelado al profeta de Patmos, al apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 1 al versículo 5 será nuestro texto. Versículo 1 dice: miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de arpistas que tañían sus arpas. Cantaban un canto nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos. Y ninguno podía aprender este canto sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se halló engaño, porque son sin mancha. Estos versículos de la Biblia nos hablan de un grupo especial, un grupo que por su nombre numérico lo conocemos como el grupo de los 144,000. Ahora, se ha discutido mucho en cuanto a este número especial, no solamente dentro de nuestra iglesia, sino en el mundo cristiano. Algunos ya conocen quiénes son en algunas iglesias. Algunos creen que es un número simbólico y algunos otros creen que es un número literal. Y esto ha creado serias discusiones. Pero nosotros no vamos a hacer el estudio para definir si este grupo es literal o es simbólico. Más bien queremos ir a las características, o mejor dicho, a una de las características de este grupo especial. Dice la Escritura: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y creo que esto es lo que nos debe importar a nosotros. Porque si creemos que es un número literal o creemos que es un número simbólico, las características para formar parte de este importante grupo es exactamente la misma. Y yo quiero que nos fijemos en esta característica especial del versículo 4, que dice: estos son los 144,000, siguen al Cordero por donde quiera que va. Y la sierva del Señor, en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 472, tiene una declaración que nos ayuda a entrar al estudio. Ella dice: la visión del profeta los coloca frente al monte de Sión, ceñidos para un servicio santo, vestidos de lino blanco, que es la justificación de los santos. Pero todo el que siga al Cordero en el cielo, primero tiene que seguirle en la tierra, no con inquietud o caprichosamente, sino con confianza, amor, obediencia voluntaria, como la oveja sigue a su pastor. Nos dice la inspiración que el que quiere seguir a Cristo en el cielo, aquel que quiere formar parte de este grupo especial que sigue al Cordero donde quiera que va, primero tiene que seguirlo aquí en la tierra. Así que vamos a seguir la ruta del Cordero en la tierra. ¿Cuál es ese camino que Él siguió para que nosotros podamos seguir sus pisadas, ir tras Él? Ahora, cuando hablamos de Cordero aquí en la tierra, el Cordero siempre ha estado relacionado con el santuario celestial.
y de manera muy especial con el altar del sacrificio. No estamos hablando de un cordero que es criado como un adorno o una mascota en el hogar, sino estamos hablando de un cordero que es llevado al santuario. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 3 al versículo 5, nos dice: decid a toda la congregación de Israel, el 10 de este mes tome cada uno un cordero por familia, un cordero para cada casa. Y si la familia fuera pequeña para comer el cordero, lo tomará con su vecino inmediato a su casa. Según el número de las personas, según el comer de cada uno, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El cordero siempre está relacionado con el sacrificio. Existía el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, que también llevaban un cordero, pero era un cordero para matarlo, porque el cordero representa a Jesús. Cuando Juan el Bautista vio en esa mañana a Jesús acercarse donde él estaba bautizando, Juan el Bautista dijo, Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, ese Cordero. Y al igual que ese Cordero en el desierto, en el santuario, tenía que ir al altar del sacrificio, Jesús tuvo un camino hacia la cruz. Por eso el Cordero está relacionado con el santuario y exactamente con el altar del sacrificio. Así que vamos a seguir la ruta de este animal, de este Cordero. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde inicia el recorrido del Cordero? Algunos pensarán que el recorrido del Cordero se inicia en el altar del sacrificio, porque hemos dicho que está totalmente relacionado con el santuario. Quizá para entender dónde inicia el recorrido del Cordero, tenemos que entender, ya sea por la historia bíblica o en este caso lo que nos dice la inspiración, la educación, página 36. El campamento estaba arreglado en orden exacto. En el medio estaba el tabernáculo, morada de Dios, y alrededor las tiendas de los sacerdotes y levitas. Alrededor de estas, cada tribu acampaba junto a su bandera. Cuando el pueblo de Israel acampó en el desierto, se construyó el santuario en medio del campamento. Y la distancia que existía desde el santuario hacia el pueblo era 1 kilómetro. En los 4 lados, 1 kilómetro. Así que la tienda más cercana que existía o que se acercaba al santuario estaba a 1 kilómetro. Las demás tiendas estaban mucho más lejos. Recordemos que eran 600,000 hombres los que salieron de Egipto, sin contar mujeres y hombres. Más o menos 2 millones de personas acampando con sus animales y con sus diferentes enseres que habían cargado. Y entonces el campamento era muy grande. En medio de este campamento estaba el santuario, pero la separación que existía entre el santuario y el pueblo era 1 kilómetro. Así que para entender dónde inicia el recorrido del Cordero, tenemos que ir al pueblo. En el libro de Levítico, en el capítulo 5 y el versículo 5 y 6 dice, el que peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para expiar o para limpiar el pecado que ha cometido, traerá al Eterno un cordero como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación por el pecado. Dice en el libro de Levítico, traerá. El que tenía que traer era el pecador. ¿Y de dónde lo iba a traer? Lo iba a traer desde su casa. Y su casa estaba, lo más cerca que podía estar era 1 kilómetro. Desde su casa el pecador tenía que llevar el cordero hacia el santuario. Ahora, cuando el pecador, el hombre que había pecado, se había arrepentido y quería obtener el perdón llevando un animal como sacrificio al santuario, él escogió un animal y empezaba a caminar hacia el santuario. Y cuando él empezaba a caminar sobre el santuario,
o para el santuario, el pecador sentía vergüenza. Porque el pueblo, los vecinos, los que lo conocían, sabían que había volvido a pecar. Había cometido de nuevo el mismo acto. Y la gente lo miraba y le decía, de nuevo cayó en lo mismo, de nuevo pecó. Así que este recorrido desde la casa con el animal involucraba una caminata de vergüenza, de tristeza. Porque esto es lo que involucra acercarme al santuario, a buscar perdón. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 30, versículo 13, nos cuenta la historia del rey Ezequías, quien había reanudado las fiestas solemnes de Jehová. Por mucho tiempo el pueblo había andado en apostasía, en rebeldía a Dios. Ahora el rey se había dado cuenta de que tenían que volver en un reavivamiento y en una reforma al verdadero Dios, al culto del verdadero Dios. Así que dice aquí en el libro de Segunda de Crónicas, y se reunió en Jerusalén mucha gente, una vasta reunión para celebrar la fiesta solemne del pan sin levadura en el segundo mes. Quitaron los altares que había en Jerusalén, los altares de incienso, y los echaron al torrente de Cedrón. Y entonces sacrificaron el cordero de la Pascua a los 14 del segundo mes. Esta Pascua era una fiesta extraordinaria, porque normalmente y generalmente la Pascua se celebraba en el primer mes, pero urgía de que el pueblo se reúna a llevar sacrificio a Jehová. Así que es una Pascua extraordinaria, por eso lo encontramos en el segundo mes. El corazón del pueblo, de los levitas, de los sacerdotes, estaba compungido porque sabían que habían pecado, sabían que se habían alejado de Dios. Así que se acercaron a él en un arrepentimiento y dice, y los sacerdotes y los levitas se santificaron con vergüenza y trajeron los holocaustos a la casa del Eterno. Porque esta era la actitud para acercarse al santuario. Porque el arrepentimiento produce vergüenza, tristeza y dolor. Cuando uno está arrepentido de verdad y entiende lo que hizo en contra de Jesús, el sentimiento natural es sentir vergüenza por lo que hicimos. El apóstol Pablo, en su epístola a los Corintios, dice en el capítulo 7, versículo 9 y 10, ahora me alegro, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Fíjese que el primer paso para acercarnos a Dios es el arrepentimiento, pero es un arrepentimiento que produce tristeza. Para que no fuerais perdidos, para que no sufrierais pérdida alguna por parte nuestra, porque la tristeza piadosa produce un arrepentimiento saludable, pero no trae pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento verdadero produce tristeza, produce dolor. Esto es algo normal. Cuando el Espíritu Santo convence de pecado, el sentimiento natural es la tristeza, el dolor por el pecado. Y este es el arrepentimiento bíblico. La sierva del Señor, en el libro El Camino a Cristo, en la página 23, nos amplía un poco más en cuanto al verdadero arrepentimiento. Y hablo de verdadero arrepentimiento porque también hay un falso arrepentimiento. Un arrepentimiento que no involucra dolor. Un arrepentimiento donde uno trata de conformar su vida. La inspiración dice que muchos se acercan a Cristo no porque están arrepentidos, sino porque creen que al volverse cristianos, los dolores y todos los problemas que tuvieron no lo tendrán más. No precisamente porque están arrepentidos. La sierva del Señor dice,
el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono él mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Tristeza por el pecado. Un verdadero arrepentimiento involucra abandono de las prácticas y de los hábitos que hacíamos antes. Nuevo nacimiento. La Biblia también lo presenta como el viejo hombre que deja todas esas prácticas, muerte al viejo hombre. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Y ese proceso solamente lo hace la gracia de Cristo. Solo la gracia de Cristo puede crear enemistad entre lo que yo hacía antes, entre los malos hábitos, entre los pecados practicados. Porque cuando existe esta práctica constante de un pecado, yo llego a estar tan unido con el pecado, que es donde nacen los pecados acariciados. Un pecado que yo quiero, un pecado que no quiero dejar. Algo que digo, poco a poco lo haré. Pero cuando la gracia de Cristo entra en el corazón, solo por medio de ese poder se puede llegar a aborrecer las prácticas antiguas. Dice un poco más, muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente, porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Quizá la experiencia del faraón cuando Moisés le decía que deje salir al pueblo de Israel y él se negaba al pedido de Moisés. Y cuando caía una de las plagas, él llamaba a Moisés y le decía, váyanse, los dejo ir. Pero al poco tiempo se retractaba. Esto no era un arrepentimiento verdadero. Él tenía miedo por las consecuencias de las plagas. Pero una vez que pasaba el castigo, volvía a sus viejas prácticas. No es el arrepentimiento que Dios quiere, aquel cuando yo tengo miedo de las consecuencias. El arrepentimiento que Dios quiere y desea para los verdaderos cristianos es un arrepentimiento que es un don del Señor. Siento dolor porque entiendo el sacrificio de Cristo, porque entiendo que mis pecados, que mis actos crucificaron al Señor. Dice además, pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Fíjese, cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se despierta y el pecador discierne la profundidad y la santidad de la sagrada ley. No puede haber arrepentimiento si no se entiende la santidad de la ley. Porque nosotros nos arrepentimos del pecado y el pecado, según la definición bíblica, es transgresión de la ley. Ahora tendríamos que preguntarnos cómo se arrepienten aquellos que creen, que viven y que predican de que ya no vivimos bajo la ley, que creen que la ley está clavada en la cruz y que vivimos bajo la gracia. ¿Cómo ellos pueden definir qué es pecado si no creen en la vigencia de los 10 mandamientos? Pues cambiaron la definición de pecado, porque no se puede definir de otra manera. La inspiración nos dice que la única definición de pecado que dé la Escritura es transgresión de la ley. Pues para aquellos que la ley no está en vigencia, tuvieron que buscar una nueva definición de pecado sin tener en cuenta la ley. Y esa nueva definición de pecado es vivir separados de Dios. Una definición que puede sonar lógica, bonita, pero no bíblica.
No soporta Isaías 8:20 a la ley y al testimonio. Por eso es que el arrepentimiento involucra ceder a la influencia del Espíritu, y es el Espíritu Santo quien nos muestra la profundidad y la santidad de los mandamientos de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, justicia y juicio. La ley de Dios es el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo ilumina las cámaras secretas del alma, y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y el corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Esto es un verdadero arrepentimiento. Así lo presenta la Escritura, así lo presenta la inspiración. En la página 26 de este mismo libro dice: tan imposible es arrepentirse si en el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón sin Cristo. Porque el arrepentimiento es un don del cielo. El único que puede producir arrepentimiento es el Espíritu Santo. Despierta la conciencia. Sigamos un poco más. El pecador tiene que salir desde el pueblo, acercarse con el corazón arrepentido, con dolor y con vergüenza, hacia el santuario. Y cuando llega al santuario, el primer mueble que encuentra, llega hacia el atrio, y el primer mueble que encuentra es el altar del sacrificio. Porque el cordero está íntimamente relacionado con el altar del sacrificio. ¿Y qué es lo que el cordero encuentra en el altar del sacrificio? Lo que el cordero encuentra en el altar del sacrificio es la muerte. Sacrificio, entrega total. Ahora le toca entregar su vida, su cuerpo, entrega todo. Y esto es lo que deben hacer los que siguen al Cordero donde quiera que va. El recorrido empezó en el pueblo con dolor por el pecado, un arrepentimiento sincero, pero ahora llegan al altar del sacrificio. Y en el altar del sacrificio lo que se encuentra es la muerte. Si usted dice o usted desea ir tras las huellas del Cordero, usted tiene que ofrecer su cuerpo, su vida en sacrificio. El apóstol Pablo lo dice, Romanos capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Todo aquel que sigue al Cordero donde quiera que va, tiene que ofrecer su vida y su cuerpo en un sacrificio vivo. Nuestros deseos, nuestros planes, nuestra voluntad, nuestros malos hábitos, el rencor que hemos albergado por mucho tiempo, el odio, las prácticas deshonestas, los planes que he tenido y que he planificado y que en hacerlos. La entrega en el altar del sacrificio significa una renuncia al viejo hombre. Y por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La cruz es un elemento de muerte. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, cuando voy a la cruz encuentro la muerte del viejo hombre. Y eso es lo que nos invita a hacer el Cordero. Si el Cordero sigue hasta ahí y yo soy un seguidor del Cordero, yo tengo que ir hacia ese lugar.
y entregar mi voluntad. La entrega de la voluntad, el Señor Jesús lo simbolizó como el hombre que se corta el brazo o se saca un ojo. Tan doloroso como puede ser sacarse un ojo o un brazo, es la entrega de la voluntad. Pero si deseamos seguir al Cordero, esa debe ser nuestra experiencia. El Señor Jesús dijo en el libro de San Lucas, en el capítulo 9, el versículo 57 al versículo 62, yendo ellos por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen cuevas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Y éste le respondió: Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces otro dijo: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús contestó: ninguno que pone su mano al arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Lo dijo el Señor Jesús. La condición para seguir a Cristo, al verdadero Cordero, es negarnos a nosotros mismos. Me conmueve y me alienta el llamado que hace el Señor a los discípulos de Cristo. Y la Biblia lo puso de esta manera, que cuando el Señor llamó a cada uno de los discípulos, la Escritura dice: y dejándolo todo, le siguieron. Es una entrega completa, es el llamado de Dios. Los verdaderos cristianos, estos cristianos que vivieron durante esta era de persecución, que se negaron a renunciar a su fe y decidieron vivir entre el seno de la tierra sin ver la luz del sol por ser fieles al Señor. Fueron perseguidos como fieras, fueron llevados al circo romano, eran muertos en la estaca, en la hoguera, pero ellos siguieron firmes en su convicción. Y es ahí donde el padre de la iglesia Tertuliano dice: matadnos, quemadnos, pues la sangre del cristiano es semilla. Solo en medio de la entrega podemos entender el verdadero cristianismo. Solo en medio de la entrega podemos entender el camino del Cordero. El verdadero Cordero. Jesús nos dice a nosotros: ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que atreverte a negarte. Eso es lo que encontramos en el altar del sacrificio. Una entrega total. Si yo no he tenido esta experiencia, quizás me he quedado en la puerta del santuario. Quizás estoy aún en el pueblo, aún no me arrepentí de corazón. Aún no permití que el Espíritu Santo haga esa obra en mí. Los que quieren seguir al Cordero tienen que seguir este camino. Si no ha sido tu experiencia, dile a Jesús: Señor, perdóname. Actúa en mi vida. Llévame a ese arrepentimiento profundo. Ayúdame a abandonar mis malas prácticas. Y el Señor de los cielos, que toma nota de nuestras oraciones, lo hará en nuestras vidas. Después nos invitará al altar del sacrificio. ¿Estás listo para dejarlo todo? Esta es una obra del Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude a entender lo que significa seguir a Cristo. Que Dios nos ayude con su gracia a que después que lo entendamos estemos dispuestos a dejarlo todo. Te invito a hacer una oración. Padre Santo, gracias Señor porque creemos que nos estás llamando. Obra en nuestro corazón un verdadero arrepentimiento y danos la valentía para entregar todo, Señor, en tu altar. Bendice a aquellos que están escuchando este mensaje,
que tu gracia llegue hacia sus hogares. No te lo pedimos porque los merecemos, sino en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y el Señor los guarde. Los invitamos para seguir con la segunda parte de este estudio. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.